En esta sesión llegamos a uno de los temas que probablemente es uno de los más sensibles, más confundidos, más malentendidos y más abusados en relación al Espíritu Santo. Este es el tema del Espíritu Santo y los dones. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cuántos hay? ¿Quién tiene dones espirituales? ¿Cómo se reciben los dones espirituales? ¿Siguen operando en nuestro día todos los dones espirituales? Vamos a esforzarnos por responder estas preguntas a partir del pasaje más sobresaliente del Nuevo Testamento que trata este tema, Primera de Corintios capítulo 12. Este es el tema que vamos a abordar en esta sesión. Este es el pasaje que vamos a estudiar primordialmente. Y por ser un pasaje de 31 versículos, 1 Corintios 12, y por razones de tiempo, vamos a leerlo conforme vayamos avanzando en nuestro estudio versículo a versículo. Pero para facilitar nuestro estudio de este hermoso capítulo, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a estudiar dos verdades que te enseñan cómo opera el Espíritu y sus dones en tu vida. Dos verdades que te enseñan cómo opera el Espíritu y sus dones en tu vida. En primer lugar, vamos a ver al dador de los dones y en segundo lugar, al cuerpo de los dones. El dador y el cuerpo de los dones. Aquí viene la primera, en 1 Corintios 12, 1 al 11, el dador de los dones. El dador de los dones. Observen qué texto tan rico. 1 Corintios 12:1 abre así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? En base a 1 Corintios 12 podemos definirlo de esta manera. Un don espiritual es una capacidad que Dios te ha dado como cristiano para ayudar a otros cristianos a ser más obedientes a Dios. Podríamos decirlo así, un don espiritual es una mezcla de capacidades que constituyen el don espiritual que Dios te ha dado a ti, cristiano, para ayudar a otros cristianos a entender y obedecer mejor la palabra de Dios. Obviamente esto también incluye el poder extender el reino, el contribuir a que el evangelio se extienda. Entonces, podemos decir que un don espiritual es una mezcla de capacidades, de habilidades que Dios te ha dado como cristiano, y veremos en el momento de la salvación, para que contribuyas a que otros incrédulos escuchen el evangelio y otros cristianos sean más obedientes a la palabra de Dios. Esto es un don espiritual. Y observa lo que Pablo le dijo a los corintios en el versículo 2 de 1 Corintios 12. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, versículo 3, la idea es aquí, debido a que cuando eran incrédulos los corintios eran arrastrados a los ídolos, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esto es, nadie dice Jesús es maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito, Jesús sea maldito. ¿Qué significa esto? Esta es una frase difícil de interpretar, pero la idea parece ser esta. Aparentemente los corintios estaban actuando como cuando eran incrédulos, y estaban siendo guiados por demonios, y estaban blasfemando al Señor, y estaban diciendo que el Espíritu de Dios los estaba guiando para que hablaran. Y observen, en el versículo 3 al final, aquí viene una verdad clave. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, nadie puede confesar a Jesús Señor para salvación, a menos de que el Espíritu Santo actúe. Y esta es la piedra angular, por así decirlo, sobre la cual el Espíritu mismo
desarrolla el resto del capítulo 12. ¿Por qué decimos esto? Escucha. Porque así como el Espíritu Santo es soberano y único en hacer que alguien confiese a Cristo para salvación, así también el Espíritu Santo es soberano y único al repartir los dones espirituales. Nadie más que el Espíritu tiene la capacidad, según este capítulo, tiene la autoridad de hacer que alguien confiese a Cristo para salvación, versículo 3, así como también nadie más que el Espíritu tiene la autoridad y la capacidad, según este capítulo, para repartir los dones espirituales. El Espíritu Santo, entonces, es el soberano y el único que puede hacer que alguien confiese a Cristo para salvación, y el Espíritu Santo también es el soberano y el único que reparte los dones. Observen cómo esto lo vemos desglosado a partir del versículo 4. 1 Corintios 12:4 dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto significa que hay diferentes maneras de servir a la iglesia, pero el Señor al que servimos es el mismo. Y versículo 6, escucha, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Este texto, 1 Corintios 12:6, dice que Dios escucha, es el que hace posible que sirvamos, y Dios es el que también determina los efectos de este servicio. Esta es una gran verdad. Él decide dónde le servimos, cómo le servimos, en qué condiciones le servimos, por cuánto tiempo le servimos y el impacto cuando le servimos, y por lo tanto toda la gloria es de Él y solo de Él. Hermosa verdad. No podemos atribuirnos ningún tipo de reconocimiento por el lugar donde servimos, por cómo servimos, por las condiciones en las que servimos, sean cómodas o incómodas, por cuánto tiempo le servimos al Señor, sea por unos meses o años o décadas, y el impacto que tengamos, sea poco o mucho. Solo Él lo determina, versículo 6. Dios hace todas las cosas en todos. Él es el único que lo hace. Pero una aclaración, versículo 7. Pero a cada uno, no hay excepción, a todo cristiano, pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa palabra provecho se puede traducir para utilidad, para beneficio. La pregunta es, ¿para el beneficio de quién? ¿Para el provecho de quién? Del cuerpo de Cristo, del resto de los cristianos. Así lo vemos en el resto del pasaje. Esto es, el don que te haya dado Dios es para que lo uses, escucha, para el beneficio de otros, no para tu beneficio. No debes usar ese don con la intención de ganar dinero, de llamar la atención o para hacerte famoso. Ahora, a continuación, Pablo va a enumerar los dones específicos que presenta en este capítulo. Y debemos entender que aquí Pablo no los definió, no explicó cómo se veía cada uno de estos dones, simplemente los mencionó. Y esto parece indicar que los corintios sabían de qué estaba hablando. Observen lo que dice el texto a partir del versículo 8, y debemos mencionar que, entre otros libros, aquí nos ayuda la teología sistemática de los doctores Mayhew y MacArthur. Observe el versículo 8. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Una pausa. Este don, el don de palabra de sabiduría, se refería a la capacidad de explicar la revelación directa de Dios para guiar a la iglesia o para tomar una decisión. Creemos que este don, el don de palabra de sabiduría de 1 Corintios 12:8, fue un don milagroso, porque aparece junto con la palabra de ciencia y la profecía en 1 Corintios 13:8. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Acaso existen los dones milagrosos en la actualidad? Creemos que no.
Estamos convencidos de que los dones de milagros, o también llamados de señales, se acabaron en la era apostólica y volverán a estar en operación en los 7 años de la tribulación en el futuro, antes de la segunda venida del Señor. Pero debemos aclarar que la palabra de Dios no dice de manera explícita que los dones milagrosos cesaron en la época apostólica. Sin embargo, la enseñanza de toda la Biblia nos lleva a concluir que sí cesaron. ¿Cómo lo podemos probar? Por 2 razones. Número 1, la definición de los milagros. ¿Qué significan los milagros en la Biblia? Al considerar las palabras que la Biblia usa para referirse a los milagros en los idiomas originales, podemos resumir lo que la Biblia presenta como un milagro en 4 frases. Número 1. Un milagro es un acontecimiento que puedes ver. Número 2. Un milagro es llevado a cabo por Dios de manera directa o mediante una persona. Número 3. Un milagro cautiva la atención del que lo ve y apunta a algo que va más allá del milagro mismo. Y número 4. Un milagro es llevado a cabo por Dios, escucha, de manera sobrenatural, suspendiendo las leyes naturales. Escuchen algo importante. Los dones milagrosos, entre comillas, que algunos de nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos dicen que están operando hoy día, no están al nivel de los dones milagrosos que vemos en la Biblia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la supuesta revelación profética de la actualidad puede fallar y tiene errores, mientras que la revelación profética en la Biblia era infalible, como lo vemos en Deuteronomio 18, 20 al 22. Otra ilustración de esto, las supuestas lenguas en la actualidad son un balbuceo incoherente, mientras que las lenguas en la Biblia son idiomas. Los supuestos dones de sanidad en la actualidad quitan un dolor de cabeza o de espalda, pero no curan ciegos de nacimiento ni levantan muertos. En otras palabras, las manifestaciones actuales de los supuestos dones milagrosos no están al mismo nivel, no son idénticas a las manifestaciones milagrosas de la época bíblica, incluyendo la época apostólica. Y nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos reconocen esto. Ellos reconocen que lo que ellos llaman dones milagrosos actuales son de un nivel o una calidad más baja que los dones milagrosos de la Biblia. Sin embargo, la Biblia no presenta diferentes niveles de dones. Creemos entonces que esto demuestra que los dones milagrosos cesaron en la época de los apóstoles. ¿Por qué creemos entonces que los milagros no están operando en nuestra época? Por 2 razones. Ya vimos la primera, por la definición de los milagros, y a continuación veamos la segunda, también de manera breve, por las épocas de los milagros. ¿Qué queremos decir con esto de épocas de los milagros? Dios no cambia en términos de sus atributos, de sus perfecciones, pero eso no quiere decir que a lo largo de la historia bíblica Dios siempre ha actuado igual. Dios, por ejemplo, siempre tiene la misma capacidad, el mismo nivel de poder para hacer milagros. Pero en la Biblia vemos que la norma es que Dios no está haciendo milagros todo el tiempo. En la Biblia vemos que en ciertas etapas de la historia, Dios ha determinado hacer milagros para cumplir sus propósitos perfectos. Y aunque llegamos a ver un milagro aquí y allá, la Biblia presenta únicamente 6 épocas en las que Dios llevó a cabo milagros de manera concentrada. 6 épocas. Primera época, la creación, Génesis 1. Segunda época, los patriarcas y Moisés, Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio. Tercera época, Elías y Eliseo, que abarca primero de Reyes, capítulo 19 hasta segundo de Reyes 13, para ser exactos. Cuarta época, la época de Daniel, en el libro de Daniel. Quinta época, Jesús y los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos y los Evangelios. Y sexta época, el tiempo de la segunda venida, en Apocalipsis. Fuera de la creación y la época futura de la tribulación de 7 años,
Estas épocas de milagros, escucha, sucedieron durante el tiempo en el que Dios escribió su palabra. Y esto es muy importante, porque en todos esos años en los que Dios usó a varios hombres para escribir su palabra, los milagros certificaban que esos hombres verdaderamente estaban recibiendo revelación de Dios. Entonces, como norma, los milagros tuvieron el propósito de certificar que un hombre había sido enviado por Dios para predicar su palabra. Y una vez que Dios acabó de escribir su palabra con el libro de Apocalipsis, ya no hubo necesidad de milagros. Y de hecho, escucha, si Dios estuviera haciendo milagros como lo vemos en la Biblia, pasaría lo que vemos en la Biblia. Esto es, los milagros serían igual de sobrenaturales como los encontramos en la Biblia. Y eso iría acompañado de los efectos que vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor hizo milagros, habían multitudes que se beneficiaron de esos milagros. Si hoy día el Señor estuviera haciendo milagros, pasaría lo mismo. Habrían muchos cristianos en los hospitales por todo el mundo curando de manera sobrenatural a los miles de personas, por ejemplo, que tienen cáncer o muchas otras enfermedades, incluyendo el COVID y otras. Pero no es así. ¿Por qué? Porque desde que el Señor acabó de escribir el Nuevo Testamento, en esta época Dios no hace milagros. Entonces, regresando al texto de 1 Corintios 12, en el versículo 8, este primer don, palabra de sabiduría, era un don milagroso. Y por ser un don milagroso, ya explicamos que creemos que solo existió durante la época de los apóstoles. Observa el segundo don en la lista. 1 Corintios 12, 8. Dice aquí, a otro, palabra de ciencia, también se puede traducir de conocimiento según el mismo Espíritu. ¿Cómo era esa palabra de ciencia o de conocimiento? No estamos totalmente seguros de cómo era este don, pero como también aparece en 1 Corintios 13, 8 junto con los dones de palabra de sabiduría y de profecía, aparentemente este don de palabra de ciencia de 1 Corintios 12, 8 consistió en la capacidad de explicar revelación directa de Dios relacionada a conocimiento que ayudaba a guiar a la iglesia. De nuevo, por ser un don milagroso, ya explicamos por qué creemos que solo existió durante la época de los apóstoles. Aquí viene un tercero, versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Qué es este don de fe? Este don parece referirse a una confianza excepcional en Dios, quizás una convicción fuerte, por encima, digamos, del resto de la convicción por encima del resto de los hermanos en términos de convicción, de que Dios va a actuar en alguna situación. Es probable que personas con este don demuestren un compromiso sobresaliente con la oración. ¿Cómo llegamos a conocer hermanos que están dedicados de manera particular, sobresaliente con la oración en comparación al resto de la iglesia? Este don de fe de 1 Corintios 12, 9 es un don permanente. En otras palabras, continúa en la actualidad. Versículo 9. Aquí llegamos a otro don que fue milagroso, que existió en la época apostólica, pero ya no existe en la actualidad. Versículo 9 al final. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esta era la capacidad sobrenatural de curar a alguien de una enfermedad. Y aquí viene otro don milagroso en la lista, versículo 10. Y de nuevo, por ser un don milagroso, ya explicamos por qué creemos que existió solo durante la época de los apóstoles. Es este, versículo 10. Observa al principio del texto. A otro, el hacer milagros. Esta era la capacidad de hacer actos sobrenaturales, de nuevo, que van en contra de las leyes naturales, como por ejemplo Juan capítulo 2, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Versículo 10, otro don. A otro,
profecía. Ahora, debemos explicar esto con algo de detalle. En el Nuevo Testamento vemos que el don de profecía se manifiesta de dos maneras. Una, al predecir el futuro, y dos, al predicar la revelación escrita. La de predicción, como en Hechos 11:28, estuvo vigente mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Pero, igual que con los otros dones milagrosos, desde que el Espíritu Santo terminó de escribir el Nuevo Testamento, creemos que el don de profecía ya no se manifiesta al predecir el futuro, pero sí se manifiesta de una segunda manera, en la predicación de las Escrituras. ¿Por qué decimos esto? Lo vemos ilustrado, por ejemplo, en los usos de la palabra profecía en pasajes como Romanos 12:6, Segunda de Pedro 1:19 al 21, Apocalipsis 22:18 y 19. En esos versículos vemos que la revelación escrita es llamada profecía. Entonces, esa manifestación de predicción de algo que venía en el futuro ya no está vigente, ya no está en operación en nuestra época. Pero la manifestación de proclamación o predicción de las Escrituras está vigente en nuestra época. Ahora observa otro don en el versículo 10. Dice aquí el texto, a otro discernimiento de espíritus. Al igual que el don de profecía, creemos que este don se manifiesta de dos maneras. Número uno, en la época apostólica se manifestó en la capacidad milagrosa que algunos cristianos tenían de identificar la verdad y la mentira cuando alguien decía que estaba anunciando revelaciones que Dios le había dado. Pero también vemos este don en esa expresión sobrenatural, en la capacidad de distinguir entre la capacidad, también vemos este don en la capacidad sobrenatural de distinguir entre la actividad de un ángel y la de un demonio. Y de nuevo, al igual que los otros dones milagrosos, como ya lo explicamos, creemos que este don ya no se manifiesta de manera milagrosa porque ahora tenemos la escritura completa. Sin embargo, hay una segunda manera en la que este don de discernimiento de espíritus del versículo 10 creemos que se manifiesta en la actualidad, y es esta: en la capacidad sobresaliente de identificar el error doctrinal al comparar toda enseñanza con la Biblia. Ahora, debemos aclarar que todos debemos ejercer discernimiento. Nos dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:20 al 22, no menospreciéis las profecías, esto es en el sentido de no menospreciar la proclamación de la palabra de Dios. Y luego continúa el texto, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Observa otro don, versículo 10, 1 Corintios 12:10. A otro, interpretación, hermeneía en el griego, relacionado a la palabra hermenéutica. Esta palabra interpretación significa la capacidad de traducir. Observen que, versículo 10, y a otro interpretación o la capacidad de traducir lenguas, idiomas es lo que significa. Esto se refiere a la capacidad sobrenatural de traducir un idioma sin haberlo estudiado. De nuevo, por ser parte de ese conjunto de dones milagrosos, ya explicamos por qué creemos que estos dones fueron temporales y ya no están vigentes el día de hoy. Esta capacidad de traducir un idioma, y esta es la última frase del versículo 10. Me salté la penúltima frase, regresen ahí al versículo 10. Dice el texto, a otro, diversos géneros, o se puede traducir clases o tipos de lenguas o idiomas. Se refiere a la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido, como en Hechos 2:4 al 11, cuando vemos Pentecostés. Y de nuevo viene al final del 10 la interpretación de lenguas. Entonces, observa que al final del 10, el don de lenguas se refiere entonces a la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido,
Y versículo 10 al final, el don de interpretación de lenguas se refiere a la capacidad de traducir un idioma sin haberlo estudiado. De nuevo, estos dones, el don de lenguas o el don de idiomas y el don de traducción de idiomas, fueron dones temporales que estuvieron vigentes durante la época apostólica, como ya lo explicamos. Observa el versículo 11, y aquí vemos un resumen de lo que acabamos de ver en los versículos 4 al 10. Pero, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, escucha esto, a cada uno en particular como Él quiere. Esta, hermanos, es una afirmación potente de la soberanía del Espíritu Santo al repartir los dones. Dice aquí el texto al final del 11 que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él decide de manera unilateral a qué persona le reparte qué don. Y como dijimos hace un momento, es como el nuevo nacimiento. Escucha, el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a quien Él quiere. Y así es en los dones espirituales. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. ¡Qué gran afirmación! ¡Qué gran verdad que demuestra la deidad del bendito Espíritu Santo! Él es Dios. Él es el Dios soberano. Él es el Espíritu Santo soberano. Entonces, aquí en los versículos 1 al 11, acabamos de ver al dador de los dones. Recuerda que esta es la primera de dos verdades que encontramos aquí en 1 Corintios 12, que te enseña cómo opera el Espíritu y sus dones en tu vida. Acabamos de ver al dador de los dones, versículos 1 al 11, y ahora veamos al cuerpo de los dones en los versículos 12 al 31. El cuerpo de los dones. Aquí en 1 Corintios 12, 12 al 31, Pablo usó el cuerpo humano para que los corintios entendieran cómo debían servirse unos a otros usando sus dones. Cómo debían servirse unos a otros con la capacidad sobrenatural que Dios les dio en el momento de la salvación para ayudarse entre sí, a entender mejor la palabra de Dios, a obedecer mejor la palabra de Dios, fortalecerse unos a otros para que también pudieran extender el reino al proclamar el evangelio a los incrédulos. Esta, hermanos, es una sección sumamente importante en la palabra de Dios. Si entendiéramos este texto, si nos sometiéramos a este texto, evitaríamos tantos problemas debido a nuestro pecado en la iglesia local. Véanlo, 1 Corintios 12, 12. Aquí tienes un pasaje correctivo. Si en este momento en tu iglesia local estás teniendo problemas en cómo se relacionan los miembros de la iglesia, en cómo trabajan en diferentes ministerios los hermanos en la iglesia, y desgraciadamente, debido a que no somos perfectos, Filipenses 3, 12, Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, debido a que no vamos a ser perfectos en nuestra obediencia al Señor hasta que estemos en la gloria. Va a haber un nivel de carnalidad en cada uno de nosotros, en toda iglesia local, y por lo tanto va a haber problemas. No vamos a aplicar de manera perfecta lo que encontramos aquí en nuestro servicio, en nuestra interacción unos con otros, pero este es el objetivo, esta es la dirección. Mucha atención, versículo 12, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos todos bautizados. Pasivo. En otras palabras, alguien nos bautizó. ¿Quién fue? El Espíritu. Nos dice el texto aquí en el 13. Bautizados significa sumergidos, zambullidos. Y la idea aquí es que hemos sido hechos parte,
hemos sido colocados, observen en dónde, en un cuerpo. Todos, versículo 13 al final, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber pasivo otra vez de un mismo espíritu. Esto significa que todos recibimos al Espíritu Santo. Esto es para todos. Nos dice en el 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Al final del 13 lo repite, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En otras palabras, no importa si eres judío, griego, esclavo, libre, esto es, no importa tu estatus o nivel socioeconómico antes de haber venido a Cristo, todos fuimos bautizados por el Espíritu. ¡Qué bendición! No es que solo aquellos a los que el Señor salvó que eran ricos o eran de familias de renombre, a ellos sí les dio el Espíritu, pero al resto de nosotros, la gente común y corriente, no nos lo dio. No, no solo algunos, no solo los más espirituales incluso. Y esto, hermanos, habría confrontado la soberbia de los corintios que vemos desde el capítulo 1, cuando ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Aquí Pablo en 1 Corintios 12:13 habría confrontado la soberbia de los corintios de exaltar a algunas personas por encima de otras. Y esta verdad de que todos fuimos bautizados por el Espíritu y que todos recibimos al Espíritu, nos recuerda que todos somos iguales ante Dios. Esto va en contra de la tendencia corintia carnal, escucha, de tener jerarquías o grupos élite en la iglesia. No, no es así. No están allá los más espirituales, los menos espirituales. Incluso esto derriba una idea equivocada de grupos pentecostales. Y esa idea es pensar que el bautizo del Espíritu viene después de la salvación y por lo tanto solo algunos disfrutan de ella. No. A la luz de 1 Corintios 12:13, eso es un error, porque el versículo 13 dice de nuevo, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué momento fuimos bautizados por el Espíritu? En el momento de la salvación. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos implícito en 1 Corintios 12:3, cuando dice, nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En conexión al versículo 13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Pero incluso de manera más clara, lo vemos ahí en Gálatas 3, versículos 2 al 5. Dice así Gálatas 3, versículos 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Y escuchen cómo concluye Gálatas 3:5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, versículo 2, recibimos el Espíritu por el oír con fe. Así comenzamos versículo 3. Él nos suministra el Espíritu. Otra vez esto apunta a que el Espíritu Santo nos es dado en el momento de la salvación. En ese momento es cuando 1 Corintios 12:13 se cumple. Por un solo Espíritu fuimos todos colocados, es la idea de bautizados aquí. Fuimos sumergidos, fuimos hechos parte de un cuerpo sin importar nuestro trasfondo socioeconómico. Hermanos, esto nos muestra que no tenemos que buscar el bautizo del Espíritu, no tenemos que esperar algún tipo de experiencia, no tenemos que esperar algún tipo de sentimiento especial. Observa el versículo 14. Pablo aquí continúa explicando cómo los corintios y todo cristiano somos un cuerpo. 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, versículo 15. Versículo 16, y si dijere la oreja,
porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? La respuesta es obvia, claro que lo es. Aunque no seas mano, eres del cuerpo. Aunque no seas ojo, eres del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, versículo 18, esto es, en conclusión, mucha atención. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Observa que, al igual que en el versículo 11, aquí en el versículo 18 volvemos a ver que Dios es el único que decide qué lugar le da a cada cristiano dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, debido a que está hablando aquí de los dones espirituales, Dios es el único que decide qué capacidad darnos para servirlo. Aquí vemos la igualdad de soberanía entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo al dar los dones espirituales. En el versículo 11, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí en el versículo 18, Dios Padre ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esta verdad, hermanos, es sumamente importante y tiene ramificaciones en la manera en la que nos vemos dentro del cuerpo de Cristo y cómo vemos a los otros hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Entender, escucha, que Dios te colocó donde Él quiso, que Dios fue el que te dio la capacidad, la oportunidad, y Él es el que causa el efecto de el servicio que tú das a la iglesia, debe llevarte a tener una actitud humilde, agradecida, gozosa. Entender que Dios es el que decidió qué capacidad te dio para servir al cuerpo. Entender que Dios es el que decide en dónde ejerces esa capacidad. Y entender que Dios es el que determina qué impacto tiene el servicio que tú das a través de esa capacidad, debe llevarte a no ser soberbio, no menospreciar a otros que no tienen la misma capacidad que tú, que no sirven igual que tú, que no tienen el mismo impacto que tú desde el punto de vista humano. Entender que Dios te colocó donde Él quiso, entender que Él te dio el don que tienes, la oportunidad de usar ese don, y entender que Dios determina el impacto de ese don, debe llevarte también a no ser celoso, no tener envidia de otros porque otros tienen un don que tú no tienes, porque otros sirven de una manera que tú no sirves, porque otros tienen un impacto que a tus ojos tú no tienes. Hermanos, eso es carnal, eso es pecaminoso. No debemos quejarnos, sino estar agradecidos por el don que Dios nos ha dado, por la oportunidad que nos ha dado para ejercer ese don, por el impacto que Él realiza a través del uso de ese don que Él nos ha dado. Que esto nos ayude, hermanos, a dejar nuestra soberbia, nuestros celos, nuestras quejas, que esto nos motive a servir con gratitud y gozo, porque versículo 18, Él es el que ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y en los versículos 19 y 20 vemos un resumen de los versículos 12 al 18. Observa 1 Corintios 12, 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? La respuesta es obvia, no existiría. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En otras palabras, si piensas que no necesitas a los demás cristianos, estás muy equivocado. Esto muestra una actitud pecaminosa, de soberbia, de superioridad, de autosuficiencia. Y observa en el versículo 22 la corrección a esta manera de pensar autosuficiente, soberbia, pecaminosa.
1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Quiénes son estos miembros? Estos hermanos, estos habrían sido hermanos que en esa época eran y hoy son, que no parecen tener mucha influencia, que no parecen tener mucha visibilidad desde el punto de vista humano, que no tienen dones que se ven muy visibles, que no tienen un impacto aparentemente muy grande. Pero versículo 23, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, quiere decir menos importantes o insignificantes, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque, versículo 24, los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios, otra vez, escucha, ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí volvemos a ver la soberanía de Dios al asignar a cada persona su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Versículo 25, para que no haya desavenencia, esto es, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí tenemos, hermanos, una joya de verdad en el versículo 25. Una joya de verdad, escucha, para evitar las divisiones en la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si estamos viendo en la iglesia en la que Dios nos ha colocado actitudes soberbias, de menosprecio, por parte de hermanos que se sienten quizás superiores, piensan de manera superior porque tienen un don, una capacidad que Dios les dio que otros no tienen, usan esa capacidad de una manera que otros no la pueden usar y tienen un impacto desde nuestro punto de vista superior o más grande al de otros. ¿Y qué hacemos con los que están en el otro lado? Que ven a otros que desde su punto de vista son superiores a ellos y ellos se quejan, tienen envidia de esos hermanos porque ellos no tienen un don tan visible que tenga tanto impacto como el de los otros, y esto obviamente contribuye a dividir la iglesia, esta actitud soberbia, egoísta. ¿Cómo evitamos eso? Versículo 25, preocupándonos los unos por los otros, sin importar el lugar que Dios nos ha asignado en el cuerpo. Qué gran verdad, hermanos. Si tan solo recordáramos el versículo 25, contribuiríamos a que hubieran menos divisiones en la iglesia. Preocupémonos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo se ve esa preocupación unos por otros? Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En otras palabras, cuando tienes un hermano que sufre, no lo menosprecies, no seas indiferente hacia él, sino identifícate con su sufrimiento. Eso muestra preocupación por él. Y si a lo mejor tienes un hermano que fue honrado, de alguna manera Dios lo bendijo, en lugar de menospreciarlo, ser indiferente o hasta envidiarlo, gózate. Dale gracias a Dios porque ese hermano fue honrado. Esto muestra preocupación hacia esa persona. Y versículo 27. Así concluye Pablo el capítulo 12. 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Esto es importante porque esto indica que así como los corintios, nosotros, como iglesia, estemos en la iglesia local que estemos, somos parte de la iglesia universal, pero funcionamos como una muestra, digamos, miniatura de la iglesia universal. Y continúa versículo 27 al final. Y miembros cada uno en particular. En otras palabras, cada uno de nosotros, cristianos, que somos parte de una iglesia local,
tenemos una función específica en la vida de esa iglesia. Y en los versículos 28 al 30, Pablo explicó que la vida de la iglesia se expresa en sus diferentes miembros, así como el cuerpo humano. Véanlo en el 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia universal. ¿Por qué? Porque dice el texto, vean el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. No había apóstoles en toda iglesia local. Dice aquí primeramente apóstoles. ¿Por qué dijo primeramente apóstoles? Porque los apóstoles fueron únicamente los 12 apóstoles, fueron directamente comisionados por el Señor Jesucristo resucitado, enviados para fundar y establecer la iglesia, y por lo tanto no existe este don en la actualidad, como lo vemos en Efesios 2, por ejemplo, ilustrado. Versículo 28, luego profetas, y claro, en los apóstoles, recuerden, tenemos a los 12, Judas no fue un creyente, tenemos a Matías, después tenemos ahí a Pablo. Versículo 28, dijimos los 12, claro, ahí son 13, tenemos 12 en la Nueva Jerusalén, 12, recuerdan ustedes, 12 ahí, vemos a 12 apóstoles. ¿Cuál de los dos va a ser, Matías o Pablo? Probablemente va a ser Pablo, pero realmente no estamos seguros. Versículo 28. Luego profetas, ya explicamos este don en el versículo 10. Versículo 28, lo tercero, maestros. Este no lo habíamos visto. Maestros, los maestros tienen la capacidad de entender la palabra de Dios para explicárselo a otros creyentes, para edificar a los creyentes. Este don de maestro, el don de enseñanza, es un don permanente, está vigente en la actualidad. Versículo 28, vienen dos dones más que ya explicamos por qué creemos que no existen en nuestra época. Obsérvalo ahí, 1 Corintios 12, 28. Luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y aquí viene otro don que es permanente, todavía está vigente en nuestra época. Versículo 28, los que ayudan. O también podemos llamarlo el don de servicio. También en el 12:8 de Romanos lo vemos como el nombre de misericordia. Se refiere entonces aquí, 1 Corintios 12, 28, los que ayudan, a la capacidad de ayudar de manera sacrificada a otros cristianos. Podrían ser, por ejemplo, ayudar a hermanos enfermos, viudas. Este don se concentra en necesidades externas, como lo vemos en Hechos 6:3. Y observa otro don que está vigente en nuestra época, versículo 28, los que administran. También lo vemos en Romanos 12:8 con el nombre preside. Este don de administración o de liderazgo se refiere a la capacidad dada por el Espíritu Santo para liderar a otros cristianos, otra vez con el propósito de edificar a la iglesia. Versículo 28 al final, ya explicamos este don, no está vigente en nuestra época, los que tienen don de lenguas. Y versículo 29, Pablo hace varias preguntas. ¿Son todos apóstoles? Respuesta, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Conclusión, versículo 31, procurad pues los dones mejores. ¿Qué significa esto? Este es un mandato, tiene un sentido colectivo. La idea es que la congregación debe desear tener los dones preeminentes, que los dones preeminentes sean agregados a esa congregación. ¿Cómo sucede eso? Si ya dijimos que Dios es el que decide qué dones nos da y nos los da en el momento de la salvación, ¿cómo podemos desear tener los dones preeminentes? Respuesta, a través de dos maneras se lleva a cabo esto. Uno, a través de que Dios añada otros creyentes nuevos a la iglesia local. O dos, a través de que los creyentes que ya están en la iglesia local descubran que poseen estos dones. ¿Cómo podemos descubrir qué dones tenemos? En un momento lo vamos a explicar. Y observen cómo acaba el versículo 31. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este es el camino del amor del capítulo 13.
Y el punto es que tenemos que ejercer, al final del versículo 31, lo desarrollo en el capítulo 13, tenemos que ejercer esos dones que Dios nos ha dado en amor, de manera abnegada, sirviendo de manera desinteresada a los hermanos, pensando en su bienestar sin importar cómo me afecte a mí. Eso es amor, hermanos. El amor no busca lo suyo propio, en resumen, como dice el capítulo 13. Ahora terminemos de manera muy breve con otros dones que Pablo no menciona en 1 Corintios 12, pero sí menciona en Efesios 4 y en Romanos 12. En Efesios 4:11, escucha lo que dice: a otros evangelistas. Este es otro don permanente. El trabajo de un evangelista se concentra en predicar y explicar el evangelio a los incrédulos. De hecho, en el Nuevo Testamento, los evangelistas eran misioneros y establecían iglesias muy parecidos a los apóstoles, pero sin el título y sin los dones milagrosos. Los evangelistas en el Nuevo Testamento iban a donde Cristo no era nombrado y llevaban a personas a la fe en el Salvador, o de manera más exacta, Dios los usaba para traer a personas a la fe en Cristo. Y después de haber evangelizado, los evangelistas enseñaban a los nuevos creyentes la palabra, los edificaban y pasaban a otro lugar. Observa ahí en Efesios 4:11, otro don que no vimos en 1 Corintios 12. A otros pastores y maestros. ¿Quiénes son estos? Pastores maestros. Creemos que se debe traducir, entender mejor así. No pastores y maestros, sino pastores maestros. Se refiere a los mismos que obispos y ancianos. Cada uno de estos títulos enfatiza algo de la persona, pero estos son los mismos: pastores, obispos o ancianos. Los pastores maestros deben predicar, enseñar, orar por las ovejas, ayudarles a aplicar las Escrituras. Y los dones que Pablo menciona en Romanos 12, que no mencioné en 1 Corintios 12, los vemos en Romanos 12:8. Escuche, vamos rápidamente para terminar a Romanos 12:8. Dice aquí en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación. Esta es la capacidad de animar a otros cristianos a ser obedientes a Dios. Puede ser confrontando el pecado, consolando, animando, cuando un cristiano, por ejemplo, sufre o se desanima. Y versículo 8, el último don, Romanos 12:8, que completa la lista de dones en este estudio prácticamente relámpago de los dones espirituales en relación al Espíritu Santo. Romanos 12:8 dice, el que reparte con liberalidad. ¿Qué es eso? Es la capacidad de dar. Si Dios te ha dotado en esta área, no tiene que ver con que tengas mucho o poco dinero, o muchos o pocos bienes materiales, sino que lo que Dios te ha dado lo usas para ayudarle al hermano que no tiene. Una pregunta final. ¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? ¿Cómo saber qué don espiritual te ha dado Dios como cristiano para servir a la iglesia? Bueno, en primer lugar, y podemos terminar con una respuesta triple. En primer lugar, sabes que Dios no te ha dado un don milagroso. No esperes tener un don milagroso. Y ya explicamos por qué. No esperes tener el don de sanidades o el don de lenguas o el don de interpretación de lenguas o don de discernimiento de espíritus en la expresión sobrenatural que vimos, o el don de apóstol, el don de profeta en términos de predecir el futuro. Nada de eso junto con los otros dones de milagros, si es que se nos escapó alguno en este resumen breve. ¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? Número uno, a la luz de lo que hemos explicado, creemos que no te ha dado un don espiritual. Seguro puedes saber al determinar a la luz de lo que hemos explicado. ¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? Número uno, sabes que Dios no te ha dado un don milagroso. Número 2 de 3, otro principio, un segundo principio de 3 para saber qué don espiritual te ha dado Dios. Número 1, ya dijimos, puedes saber que Dios no te ha dado un don milagroso. Número 2, sabes cómo Dios te ha dado un don, sabes qué don espiritual te ha dado Dios. Número 1, eliminando los dones milagrosos, no tiene ninguno de esos. Número 2,
siendo obediente a las Escrituras. Siendo obediente a las Escrituras. En Romanos 12:2 Dios nos manda a adoptar una manera de pensar bíblica y quitarnos maneras de pensar mundanas. Y en los versículos que siguen comienza a hablar de los dones espirituales. Y ahí hay una conexión. ¿Vas a saber qué don espiritual Dios te ha dado? En primer lugar, estando consciente de que no tienes dones milagrosos y por lo tanto solo te deja conmociones los dones permanentes, ya lo explicamos. Número 2, siendo obediente a las Escrituras. Y número 3, sirviendo donde tengas deseo. Sirviendo donde tengas deseo. Esto lo vemos también implícito ahí en Romanos 12. La idea es que sirve. Tienes que servir. Y conforme sirves, vas a saber si Dios te ha dado esa capacidad, te ha dotado en esa área, porque vas a edificar a la iglesia a través de lo que estás haciendo y tú lo vas a disfrutar. Entonces, hermanos, este es el Espíritu Santo y los dones. Oramos que el Señor use este estudio condensado del don, del Espíritu Santo y los dones para ayudarte a identificar qué don espiritual te ha dado el Señor si eres un cristiano genuino. Y recuerda, si eres un cristiano genuino, tienes una capacidad dada por el Espíritu de Dios desde el momento en el que Dios te salvó para que sirvas a la iglesia. Y recuerda, esa capacidad es para contribuir a que la iglesia se fortalezca y de esta manera también otros incrédulos oigan el Evangelio, y en particular si tienes el don de evangelista, vas a contribuir a esa edificación de la iglesia al predicar el Evangelio, y Dios va a añadir a través de tu predicación los que Él ha escogido para salvación. Y de nuevo, de manera directa o indirecta, el don espiritual que tengas va a ayudarle a la iglesia a ser más obediente al Señor, a entender mejor la palabra de Dios, a ser más obediente al Señor. Y tú vas a estar gozoso y, como dice Efesios 4:16, de Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo, que el Señor sea el que da el crecimiento espiritual a la iglesia local en la que estás, a través del don espiritual que tú ejerces junto con los otros hermanos, en una actitud de amor, en una actitud abnegada, pensando en ayudar a los hermanos de manera desinteresada. Eso va a contribuir a la unidad de la iglesia local. Eso lo va a usar el Señor para edificar, para que la iglesia entienda mejor su palabra, aplique mejor su palabra. Y como dice 1 Pedro 4:10-11, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esto es, úsalo para servir a otros. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre o sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios. Para que en todo, dice el texto, sea glorificado Jesucristo. Para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Esto, hermanos, es la meta final de que el Espíritu Santo nos haya dado los dones. Y leo el texto para corregir ahí mis errores al haberlo citado de memoria. Nos servimos unos a otros de acuerdo a lo que Dios ha establecido, como lo hemos explicado a lo largo de este estudio, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.